De nuevo estamos en la cápsula espacial. Un nuevo viernes. En este viernes vamos a hablar sobre cómo prepararnos para ser viejos. Lo curioso es que nadie quiere ser viejo, pero bueno, nada que hacer. Es lo que hay. Lo vital. Es parte del ciclo vital. Patricio Saldívar, quiero que se presente usted mismo porque tiene harto que contar, pero lo va a hacer breve, ¿no? Sí, gracias Mauricio por la invitación, Matías también, qué gusto estar conectándonos a través de la tecnología para poder hablar acerca de esto que es este desafío, yo creo, envejecer, yo creo que es un desafío a diario, así que creo que es importante que lo conversemos y que lo compartamos, por supuesto, con quienes nos están mirando, así que saludos de aquí desde Valparaíso. Eso. Matías está en Iquique, igual que yo, ¿no es cierto? Esta vez somos interregionales, ya pronto vamos a ser de nuevo internacionales. Vamos a contarle a todos, ¿no es cierto?, que esto es bien interesante porque igual el otro día nos estaba escuchando gente desde Panamá, ¿desde qué otro país, Matías? Había un colega tuyo que estaba también ahí hablándonos. Desde Ecuador. Aprovechamos de enviarle un par de saludos a Fernando Fletcher y Segundo Aguilera, que se conectaron y nos han dejado un par de comentarios. Así es. Estoy buscando acá el chat del live. Déjame ver, por aquí lo tengo, si es que no me equivoco. Bueno, les vamos a contar un poco de la dinámica. Es bien relajado, igual que la otra vez. No es nada muy pesado porque el objetivo es que sea entretenido y sea algo dinámico y fácil de digerir. Día viernes, algo entretenido, ¿no es cierto? Patricio se dedica a la fonoaudiología, él es fonoaudiólogo, ¿no es cierto? Efectivamente nos está transmitiendo desde Valparaíso y él trabaja en radio en este último tiempo, por lo que me enteré. Cuéntanos de eso un poco, Patricio. Así es, Mauricio, tengo la oportunidad de realizar comunicación sociosanitaria, le llamo yo, en un espacio radial que se llama Gerozoom, que es una plataforma, un medio de comunicación a través del cual visibilizamos la vejez y nos enfocamos sobre todo en visibilizar la vejez desde otra perspectiva. En el trabajo, ¿cierto?, diario, con personas mayores, yo me di cuenta que hay muchos estereotipos, y está descrito ya en la literatura que hay muchos estereotipos negativos hacia las personas mayores, y no es tan así, o sea, no todos son personas frágiles, no todos son personas enflaquecidas, no todos son personas débiles, con problemas de memoria, etcétera. Entonces, desde ahí dije yo, bueno, hay que visibilizar sobre todo a los mayores que son mayores que inspiran, le llamo yo. Personas que se mantienen totalmente activas en distintas acciones y que también pueden ser para nosotros los más jóvenes un ejemplo de cómo llevar el proceso de envejecimiento y las reflexiones que salen desde ahí. Y creo que ha sido una tremenda oportunidad. Iniciamos nuestro trabajo a través de Radio Viña FM y hoy día con esto de la pandemia estamos bajo esta misma plataforma transmitiendo los días miércoles y los días viernes con distintos invitados, ya sean personas mayores o profesionales que se dediquen al área para conversar acerca de temáticas, sobre todo hoy día en el contexto de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, Patricio, esto es muy entretenido. Con Matías la semana pasada estuvimos conversando acerca del tema de videojuegos y cerebros, ¿ya? En una dinámica bien divertida porque, bueno, tocamos un montón de temas y nos fuimos en la profunda, de repente hablando mucho de cerebro. Ahí todos decían, Matías es seco, es un profe seco, sabe todo, sabe mucho. Ya, hoy día van a decir, oh, Patricio es seco en el tema del envejecimiento también, así que vamos a ver cómo nos resulta eso. Bueno, vamos a ir entrando en materia. La verdad es que efectivamente uno no quiere envejecer. Yo ya estoy usando lentes de viejo, esos lentes de presbicia. Ya yo tengo ya presbicia, estoy frito. Me alcanzó la presbicia, ya no soy libre. Necesito andar con mis lentes, ¿no es cierto?, para leer todo. Y nunca había usado lentes desde hace tiempo, ya cuando era chico, ¿no es cierto? Pero ahí cambiaron las ópticas y en algún rato dije, oh, estoy bien, veo bien. Y los únicos lentes que usaba eran estos lentes para descanso. Y de pronto me alcanzaron los 50 años y ahora me ves con lentes de viejo, de esos lentes de tatita, de esos para mirar por arriba, para ver lejos y de acá para ver cerca.
nada que hacer, pues si nos llega la vejez y el ojo es el ojo cansado, la enfermedad del ojo cansado, la presbicia, pero es muy entretenido porque uno se tiene que ir adaptando. Sabemos que en el tema de la visión, por mucho ejercicio que uno intente hacer, no hay nada que hacer. La única solución son los lentes. En el tema de la presbiacusia, que es escuchar mal, ¿no es cierto? Que en la medida que uno va envejeciendo hay ciertas neuronas que se van muriendo de a poco y tampoco escuchamos muy bien. Más que nada los viejos, el problema es que no discriminan muy bien, que no entienden, ¿ya? Ahí hay que perdonar a los viejos también, porque uno puede pensar que son todos porfiados. No, por favor, entiendan. A veces no nos entienden lo que nosotros les queremos decir, y sobre todo cuando hay mucho ruido ambiente, ¿ya? Cuando están todos conversando al mismo tiempo y uno le hace un comentario a un viejo, a veces no te entiende. Bueno, a veces también son porfiados, ¿eh? Yo puedo decir que mi papá de repente era medio porfiado y sigue siendo porfiado, ¿no es cierto? De repente uno le habla y se hace el leso y dice, no, es que estoy viejo, que no escucho muy bien. Bueno, no sé, de repente no lo sé. Mi mamá dice que en realidad es más bien porfiado, no es que sea tan viejo, ¿ya? En esos dos aspectos, que la presbicia y la presbiacusia, no hay mucho más que hacer, ¿ya? Ahí la opción de pronto van a ser lentes y un audífono, ¿ya? Pero en otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo, yo creo que sí podemos mencionar y cómo nos podemos ir preparando. Y de eso va un poco el programa de hoy, así que de eso vamos a ir conversando. Le voy a dar primero la palabra a Matías y luego a Patricio para que nos vayan comentando de cómo nos preparamos cuando seamos viejos, que ese es el gran el desafío. Sí, súper importante plantear inicialmente los conceptos que son muy comunes actualmente, pero que hay una visión que no es del todo clara y que corresponde a los factores neuroprotectores. Entonces uno lee por ahí, factores neuroprotectores para esto, factores neuroprotectores en una publicación por allá, pero cuando uno consulta qué es eso, no hay mucha información desde el interlocutor. Entonces, ahí vienen los conceptos de reserva cognitiva, reserva cerebral, y yo creo que por ahí podemos comenzar un poco a organizar nuestra temática y desde ahí vamos a ir a todos los aspectos funcionales, ¿no? Entonces, lo primero... Sí, sí, no, dale. Ok, entonces en relación a lo mismo, lo primero que vamos a entender como reserva cognitiva es la habilidad que tienen todos los adultos mayores en cuanto a ejecución y funcionalidad, ¿ah? Y la reserva cerebral es la cantidad de volumen cerebral que se entiende por cantidad de neuronas. Entonces eso está bastante descrito y diferenciado por la literatura, que es uno de los grandes aportes de la neurociencia al proceso de envejecimiento. Sí, pues yo creo que habría que aclarar acá algo, Matías, que en la medida que uno se va haciendo viejo, nuestro cerebro se empieza a encoger, ¿ya? Y ese es un detalle que uno dice, pero ¿cómo? O sea, se nos achica el cerebro, así como Homero Simpson, que termina con un maní, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, sí, efectivamente se achica, ¿no es cierto? Y va teniendo más espacio. Hay cierto tipo de neuronas que van disminuyendo, ¿no es cierto? Hay cierto tipo de células que van disminuyendo en la medida que uno envejece y efectivamente se va achicando. Y lo que tú dices es muy cierto. Ahí tiene que ver esto de la conservación de alguna manera. Síguenos contando, Matías. En relación a lo mismo, se hacen esas dos diferenciaciones, como les comentaba, y los factores neuroprotectores están ligados específicamente a la reserva cognitiva, ¿no? Entonces, está muy bien documentado que uno de los factores neuroprotectores que más influyen es el nivel educacional. Los estudios siempre plantean las diferenciaciones entre las personas que comienzan con el declive cognitivo, deterioro cognitivo leve, hacer la transición hacia los cuadros de demencia y las diferenciaciones que se producen en el progreso. A mayor nivel educativo, mucho menor es la progresión temporal, ¿no? Importante es aclarar, si ya estamos frente a un cuadro de demencia, la persona va a terminar con enfermedad de Alzheimer. Ahí no hay mucho que hacer, pero este factor neuroprotector funciona como un enlentecedor del proceso que nos lleva. Entonces, eso es súper importante.
Y lo otro tiene que ver con la reserva cerebral, que es la cantidad de neuronas que tenemos y va a estar ligada a muchos factores externos, como pueden ser accidentes cerebrovasculares, traumas encefalocranianos, que va a ir a generar repercusión. Y con medida en eso va a ir variando nuestro funcionamiento e incluso en ausencia de alteraciones orgánicas, el funcionamiento varía, exactamente como la presbicie, la presbifagia y todo eso. O sea, en relación a lo mismo, no sé si Patricio nos aporta en esa línea información desde lo funcional. Patricio. Mira, sí, estaba escuchando atentamente, ¿cierto?, las reflexiones de Matías y bueno, lo mismo que mencionó Mauricio en relación, ¿cierto?, al proceso que le está viviendo ahí, ¿cierto?, que lo menciona, de la presbicia, ¿cierto?, pasamos por el tema auditivo. Y ahí yo me estaba preguntando, ¿cierto? Lo mismo que estamos conversando ahora, ¿el envejecimiento es solo cosa de viejos finalmente? ¿Es solo cosa de mayores? ¿O es una cosa que tenemos que educar desde siempre? ¿Ya? En la oportunidad de tener que conversar con personas mayores, compartir con mayores y con profesionales del área, bueno, la conclusión es que envejecemos desde antes de nacer. Entonces, si envejecemos desde antes de nacer, tenemos que darle un repaso, ¿cierto?, a nuestra trayectoria de vida y por ahí a todos aquellos factores que influyen sobre todo en nuestra salud y si nos vamos más específicamente la salud cognitiva, donde de ahí el nivel educacional es uno de los puntos claves, ¿cierto?, el nivel de formación al cual uno llega para crear más redes neuronales, pero así como también otro tipo de situaciones y experiencias a las cuales nos enfrentamos a diario. Y tienen que ver, por supuesto, con la alimentación, tienen que ver, por supuesto, con la cantidad de agua que uno toma, tienen que ver también con ciertos alimentos específicos que nos debieran ayudar, ¿cierto?, al buen envejecer. Y bueno, yo creo que cuando ustedes que también estudian esta área, ¿cierto?, uno va tomando más conciencia de esto y también uno empieza a cuál es la clave, ¿cierto?, del buen envejecer. ¿Ya? No podemos centrarnos solo en el deterioro cuando vemos casos de personas que envejecen exitosamente. Y yo lo vi muy cercano, conocí a mi tatarabuelo de más de 100 años, mi bisabuelo murió como a los 106 años, entonces también observar, ¿cierto?, la trayectoria de vida que tiene una persona. Y cuando hablo desde antes de nacer, hablo desde que influye mucho por ahí, ¿cierto?, la genética, pero también influye mucho en cómo se expresa esa genética. O sea, cuando digo desde antes de nacer, siendo súper específico, 1 año o 6 meses antes de que los padres conciban, ¿cierto?, cierto, de la concepción, influye cómo vivieron esos 6 meses o esos 12 meses antes, influye mucho. ¿Qué comieron? ¿Qué hicieron? La actividad física, la alimentación, ¿cierto? O sea, si hablamos de, por ejemplo, un embarazo planificado, hablamos de que esa pareja se prepara y lleva una vida sana durante por lo menos unos 12 meses. Entonces, desde ahí yo creo que hay que empezar a reflexionar sobre qué elementos influyen. Ahora, si nos vamos específicamente a la salud cognitiva, ¿cierto? Yo creo que todas aquellas experiencias que tengan que ver sobre todo con nuestra comunicación con otros, nos va a permitir, por supuesto, siempre mantener reservas con respecto, ¿cierto?, a el uso de nuestras habilidades, ¿ya? Por ahí a veces nos asustamos o las personas, muchas se asustan por que no encuentran una palabra, ¿ya? Y yo les pregunto, a todos nos pasa, ¿cierto? O dónde dejé los lentes, o que vine, o se me olvidó algo súper importante y no lo hice. Y ahí tenemos que analizar, ¿cierto?, qué factores hay detrás de eso. Y yo creo que el estrés, ¿cierto?, sobre todo la vida que llevamos ahora, influye mucho negativamente en este envejecimiento. Entonces, por ahí tenemos que ir revisando. Ya vamos a llegar al tema de la memoria, pero vámonos de a poco, porque en realidad hemos ido mencionando varias cosas. Patricio dice, bueno, el tema desde antes de nacer, más o menos, que hay que tener un concepto ahí de cómo nos vamos protegiendo. El problema es que si ya naciste y ya estamos en lo que estamos, ya somos los que somos, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo nos preparamos? La otra vez yo me acuerdo que estaba hablando de esto en clases con unos estudiantes, y un estudiante me dice, profe, nada que hacer, usted ya cooperó, ya tiene más de 50, no tiene nada que hacer. En cambio yo, que tengo 20 y tanto, todavía puedo hacer algo. Y yo decía,
¿Será tan así? Entonces yo creo que esos temas los vamos a tratar de tocar también, ¿ah? Porque la gente que nos puede estar escuchando ahora o que nos vaya a escuchar luego, ¿no es cierto?, va a decir, pero yo tengo 70 años, ya nada que hacer, tengo 50 años, tengo 40 años. Ya, entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Cuánto es lo que uno puede mejorar? ¿Cuánto es lo que uno se puede predisponer al futuro? Claramente el tema de la dieta es uno de los temas más importantes, tal vez. Aquí podemos mencionar una de las cosas que yo viendo a Matías ahí tomar mate, estaba pensando en ir a tomarme un cafecito, ¿no es cierto? Pero sin azúcar. Porque, bueno, vamos a hablar después de neuroprotector, yo creo. Neuroprotectores, sí. Pero sin azúcar. ¿Y por qué? Porque ocurre que el azúcar, y todos los azúcares en general, tienden a producir, bueno, adicción. Una adicción al azúcar es una cuestión que está claramente establecida y definida. Cambian la manera en que funciona el cerebro, definitivamente. ¿Ya? Si uno está muy pegado a los azúcares simples, cambia la manera en que funciona. El azúcar, cuando uno tiene cierto nivel de obesidad, provoca además inflamación, que afortunadamente al cerebro no llega a traspasarse, ¿no es cierto?, porque está esta barrera hematoencefálica que evita de alguna u otra manera ciertos cambios, ¿no es cierto?, pero lamentablemente nos condiciona la manera en que funcionamos. Y además condiciona lo que conocemos como la microbiota, ya que es todos estos microorganismos que están ahí siendo parte de nuestro intestino y que en algún instante hay científicos que están hablando del segundo cerebro, ¿ya? Y cómo esta vinculación entre lo que tú comes, lo que tú te alimentas, ¿no es cierto?, y cómo funciona tu cerebro. Esto pensando porque funcionalmente, en la medida que uno envejece, hoy día vamos a invitar, en paréntesis, a un kinesiólogo para que nos dijera ya pistas para esto, pistas para lo otro, porque uno envejece en todo sentido. Pero yo creo que lo más urgente es el tema cognitivo, ya es como uno lo que más se urge es cuando, tal como decía Patricio, se me olvidó algo. Churra, ahí es cuando uno empieza así como, ya, pero se te olvidó algo, pero a todo el mundo se le olvida algo. Pero cuando se te olvida dónde dejaste el auto, ya, bueno, a toda la gente se le olvida dónde dejó el auto. Pero cuando te fuiste en auto y volviste en micro, porque se te olvidó que dejaste el auto, o sea, que fuiste en auto, yo creo que ya empieza un poco más complicado el panorama. Ya, de eso también vamos a ir conversando. Patricio, tú estás tomándote ahí un buen mosto, ¿no es cierto?, un tinto, que hace un tiempo atrás todos decían, no, el alcohol tiene que ser dosificado, ¿no es cierto?, bien medido, una copa a lo más al día, porque tiene una buena cantidad de flavonoides, tiene una buena cantidad de... Bueno, Patricio nos va a contar porque lo está disfrutando, así que cuéntanos. Oye, Mauricio, quiero ir antes al tema que tocaste recién, porque es para mí uno de los temas claves hoy. ¿Ya? Hoy tuve la oportunidad de entrevistar a 2 nutricionistas y de todo lo que conversamos, en la próxima edición, o al futuro, un capítulo de nutrición de Gerosum, vamos a hablar acerca de la salud intestinal. Por varios motivos, lo que mencionaste tú, también hoy día, ¿cierto?, hay evidencia importante que el COVID tiene una relación muy directa, ¿cierto?, con el estado de la flora intestinal de las personas y, como dijiste tú, el segundo cerebro. Entonces, por ahí, repasar qué cosas, ¿cierto?, estamos consumiendo. Por ahí mencionaste algo súper importante que es el tema del azúcar, ¿cierto? Y qué alimentos podrían ser claves hoy día para un buen envejecer. Y por ahí todos aquellos alimentos fermentados, y no quiero solamente porque tengo una copa de vino acá fermentada, ¿cierto? Y voy a dar ejemplos concretos, por ejemplo, el kéfir, el yogur de pajaritos, ¿cierto? Que se usa bastante y que las personas mayores lo ocupan bastante. El chucrut, el pan de masa madre, bueno, por aquí, ¿cierto? Tenemos también uno que hace, el vino ha sido descrito, ¿cierto? Como una recomendación de una copita diaria, ojalá, ¿cierto? Por supuesto, para un buen envejecer. Entonces, a veces, la clave, ¿cierto?, del buen envejecer está muy al alcance y muy a la mano y tiene que ver mucho con nuestra alimentación. Y ahí hay un tema súper fuerte sobre el cual creo que tenemos que también comenzar a sensibilizar. No saco nada con hacer ejercicios cognitivos, ¿cierto?, si en realidad no estoy alimentándome bien para que mi cerebro esté bien.
Y otro tema importante que va de la mano, ¿cierto?, de todo esto que tiene que ver con el buen envejecer, es la actividad física. Entonces, muchas personas, ¿cierto?, se acercan o llegan con dificultades de memoria, ¿cierto? Y hay una preocupación importante por entrenar la memoria. Pero yo creo que por ahí hay que hacer una mirada integral y el entrenamiento tiene que ser del cuerpo, mezclado con el entrenamiento de la memoria, pero la alimentación, ¿cierto? Y por ahí cómo mantenemos nuestra flora intestinal, como mencionaste tú, es fundamental y es una de las claves, yo creo, para el buen envejecer. Entonces, mirar estos alimentos, ¿cierto?, que están muy al alcance nuestro y que a veces no los tomamos, es importante hoy día, y también revisar cuáles son, en base a qué mantenemos la dieta, ¿cierto? Hay una relación ahí importante sobre el consumo de carbohidratos, las harinas sobre todo, ¿cierto? Las azúcares refinadas, ¿cierto? De forma negativa hacia cómo nosotros, ¿cierto?, mantenemos nuestro cerebro. Y no tiene que ver solo con las personas mayores, ¿ya? Eso es algo clave, porque yo me he encontrado con casos con dificultades cognitivas mucho antes o mucho más jóvenes que guardan mucha relación con índices altos de glicemia o con índices altos en relación al colesterol, por ejemplo, y también con falta de actividad física. Entonces, no tiene que ver solamente con un tema de viejo, finalmente. Camila, como ustedes pueden ver ahí, Camila González ella es psicóloga y nos pone ahí como efectivamente los temas de salud también afectan la memoria, es un tema, o sea, es un temazo en este rato, o sea, olvídate las condiciones en que estamos actualmente todos los chilenos, ¿no es cierto? Y bueno, gran población del mundo, nos tiene un nivel de estrés que a todo el mundo le afecta de una u otra manera. Si antes se te olvidaban las cosas, lo más probable es que se te estén olvidando más ahora. No es raro y no es porque te estés poniendo viejo o porque se te vino el Alzheimer encima o porque te pilló el alemán, como dice la gente mayor. Matías, ¿tú yo bebes? exactamente, sí, bebo mate, pero como siguiendo la recomendación de Patricia, sí también soy más amigo de los fermentados cuando veo un par de copas de vino, un par de cervezas, pero ya he estado bastante alejado de esa dinámica. Estoy llevando, ¿cierto?, una vida un poco más alejada de todo eso. Le ponía mucha atención a lo que comentaban y parece que el concepto central en el que nos estamos basando actualmente o a lo que pretendemos llegar es cambiar esta visión que existe de envejecimiento como envejecimiento típico que tiende al declive, el envejecimiento patológico, para ir al envejecimiento exitoso. Entonces, el envejecimiento exitoso lo comprendemos como que en este proceso de transición no solo vamos a ir perdiendo habilidades, sino que podemos ir sumando, independiente que tengamos 60, tengamos 70, podemos ganar habilidades en distintas áreas. Y eso va de la mano también con algo que es muy, muy esencial en el área que se liga a gerontología, que son los equipos multidisciplinarios de trabajo. Entonces, podemos estar trabajando en un área muy puntual, en box encerrados por allá, la Nutri, el Kine, el TO, pero si no nos reunimos regularmente, si no tenemos una visión global de esta persona, estamos disparando hacia distintas direcciones posiblemente. Entonces, uno de los grandes desafíos en cuanto al envejecimiento exitoso puede estar bastante ligado a los equipos multidisciplinarios y cómo se está abordando a los adultos y adultos mayores que tienden a caer en esta clasificación. Oye, pero no podemos olvidar que la gente que nos escucha en este rato, bueno, hay hartos colegas, hay estudiantes, probablemente después nos escuche otra gente, porque el video que filmamos, digo bien, sí, grabamos más bien la semana pasada, una cantidad de visualizaciones que a mí me impresionó. No le dábamos mucha fe, no le teníamos mucha fe al programa en realidad, pero muchas visualizaciones, de cerca de las 600 en una semana, es muy bueno, pensando que además no hicimos mucha publicidad, sino que llamamos a los amigos y le dijimos, oye, vamos a hacer un programa. Fíjate que va a salir un programa al aire del tema de los videojuegos y el cerebro. Y sí, un montón de gente nos ha seguido. Y bueno, ahora también nos saluda Camila, Carolina, Juan Torres, te mando un gran abrazo, Pato. Ya, pero todas son gente joven, digo yo. Esa gente joven, menos de 30, bueno, ya, 30 y algo,
tienen opciones todavía, ¿no es cierto? Opciones de hacer ejercicio, opciones de mejorar en términos de su dieta, pero también hay un tema cognitivo que uno podría desarrollar aún más. Yo creo que podríamos ir comentando de esas cosas también. Yo recuerdo muy bien un experimento que hicieron en la Católica, donde lo comentábamos en la sesión pasada, les pasaron videojuegos a los viejos, unos juegos especiales, ¿no es cierto?, para mejorar sus habilidades cognitivas, pero no mejoraron porque en realidad les faltaba la interacción humana. Y esa es una de las cosas que está más faltante en este rato, ¿no es cierto?, que es la interacción entre personas. Que mejoraban mucho más jugando al dominó, jugando al naipe, o como juega mi mamá allá en Santiago con mi sobrina y todos los de la casa, al bachillerato. ¿Ya? Si se acuerdan el juego del bachillerato, los que jugaron en el colegio, la gente más joven, los millennials probablemente no tengan idea de lo que estoy diciendo yo, ¿ah? Pero sí, Patricio, a ver, Patricio, ¿qué edad tienes tú? Se me olvidó ese detalle mencionarlo, ¿ah? 33 camino ya pisando los 34. ¿Y en Matías? 30. ¿Ya? 30 y tanto. ¿Jugaron al bachillerato? Yo sí. Obvio. Ya, o sea, ya, no tan lejos, ¿no? Ya, pero probablemente un cabro de 20 años, no sé si había jugado al bachillerato, no creo, ya es muy poco probable. Eran de los juegos sin videoconsola, pues eran estos juegos de pobre, no sé cómo llamarlo, pero efectivamente esos juegos favorecen mucho el desarrollo cognitivo, ¿ya? Pero me gustaría que pudiéramos ir conversando también de ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son las que de pronto ayudan a la gente, que son el escribir, el conversar, etcétera, ¿ya? Les dejo la palabra ahí. Ligado a lo mismo que nos dice Mauro, más que en la modalidad de trabajo que repercute o no, tiene que ver con la motivación por hacerlo. Entonces, a lo mejor las personas que tienen 15, 20 años un poco más adelante no se van a interesar, y si los ponen a trabajar, como dice Mauro, con bachilleratos, con juegos de esa modalidad, posiblemente los resultados sean los que nosotros observamos actualmente en los adultos mayores que trabajan con videojuegos. Además, tampoco las sesiones de intervención se están ligando a un trabajo que sea, ahí está la consola, la realidad virtual y 10 horas jugando. No, lo importante también es cómo el terapeuta está guiando este trabajo para lograr los objetivos que se está planteando. Entonces, cuando uno dice, no, vamos a trabajar con tecnología, no hay que abusar en el sentido de la automatización. Siempre tiene que ir con una planificación de fondo y tener claro cuáles son los objetivos que se quieren lograr con ellos. Entonces, si yo tengo trabajo con adultos mayores y videojuegos, que es un paper que le subimos a la página de la cápsula, si quieren consultarlo, los resultados son muy prometedores porque el desempeño cognitivo ejecutivo corroborado mejora muchísimo en dos actividades, que son memoria de trabajo y atención. Pero donde no mejora en relación a los videojuegos es en la calidad de vida, en cómo ellos perciben su vida de forma cotidiana. Entonces, también ahí falta otra parte en la terapia que posiblemente pueda venir de la mano de un psicólogo, ¿verdad? En que nos ayude a ir viendo a las personas como seres integrales en todas las dimensiones en que se pueden trabajar. Patricio. Sí, Mauricio, mencionaste ahí algo súper clave, ¿cierto? Que es la socialización, ¿cierto? Sociabilizar. Muchas veces el entrenamiento cognitivo, ¿cierto? De buscar una palabra o de memorizar otra, ¿cierto? Imágenes, desde el punto de vista de lo que queremos ver, no va a tener repercusiones si la persona finalmente no los pone en práctica. O dentro, ¿cierto?, de estas mismas actividades se trabaja de forma aislada y de forma individual. Yo creo que interactuar con otros es la primera instancia que tenemos para entrenar nuestro cerebro. O sea, aquí estamos prestando atención, ¿cierto? Acá estamos elaborando, ¿cierto?, una idea. Acá estamos, ¿cierto?, dando a entender lo que sentimos, lo que deseamos también. Entonces, es
para mí, lo esencial hoy día, ¿cierto?, de esto de la estimulación y de la reserva cognitiva desde donde queramos verlo, ¿cierto? Las actividades de ocio y recreación, como mencionaste, por ejemplo, el usar videojuegos y todo, son claves también en esto. A mí, yo ahora he tenido la oportunidad, a través de HeroZoom, de generar comunidades virtuales con personas mayores de todo el mundo. Y el primer desafío fue la conexión a Zoom, ¿ya? Hay una brecha digital importante, ya sabemos que las personas mayores, incluso de nuestra edad, no somos nativos digitales, ¿ya? A comparación con un niño, que los cabros chicos ya tienen como un año y ya saben cómo desbloquear el teléfono y lo manejan la motricidad súper bien, ¿cierto? Nacen con eso. En cambio, yo me he encontrado con amigos, personas de mi edad que igual tienen dificultades para esto del Zoom, la tecnología. Pensemos, pongamos en el lugar, ¿cierto?, de las personas mayores. Pero viéndolo desde otro lado, el tema, por ejemplo, hoy día de hacer sesiones grupales y que todos tengan que estar pendientes de una pantalla, de esta interacción donde además hay que tener otro tipo de comunicación que no es la misma que tenemos ¿cierto?, en lo cotidiano del grupo, que muchos están acostumbrados, el miedo a que no saben que si aprietan un botón pueden pues que pase la embarrada, ¿cierto? Y todo ese tipo de situaciones se transforman hoy día en una verdadera herramienta para mantenernos conectados y para realizar una estimulación cognitiva concreta y en términos funcionales. Porque también vamos a abrirles puertas a las personas a que también se atrevan un poquito a usar otras herramientas. Y por ahí... Oye, Pato, es que me hiciste acordar mi suegra. Lo que pasa es que mi suegra tiene un tablet, ya tiene un iPad, pero no se atreve a cambiarle nada. Entonces le decíamos el otro día, pero mire, usted puede conectarse a internet, puede hablar con sus amigas, ¿no es cierto? No, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, mira, pero podría jugar en este otro juego. No, es súper complicado, súper complicado. Todo es complicado. Para hacerlo corto el cuento, solo juega solitario, que es el juego de naipe, ¿no es cierto?, en el computador, en el iPad, ¿ya? Pero es adicta, adicta, se queda a las 3 de la mañana jugando. Y decía, si pudiera jugar un juego de estos como el LOL, ¿no es cierto?, con consola y todo, oh, me imagino a mi suegra ahí jugando. O fuese un juego en línea, por ejemplo, donde puede interactuar con personas que están en otro lado del mundo, ¿cierto? A nosotros nos pasa ahora que a través de estos talleres hay personas de México, por ejemplo, y la persona de México está con polera y dice que hace calor y aquí estamos todos sacándola y empezamos a preguntar y es increíble como todos mirando la pantalla y prestando atención. Yo creo que hay miedo, ¿cierto? Y que hoy día hemos tenido la oportunidad de vencerlos un poquito porque varios se están atreviendo a realizar actividades a través de distintas plataformas, pero lo que nos encontramos es que las plataformas no son amigables. No son amigables con las personas mayores y muchas de ellas también, por ejemplo, hay mayores que me dicen, oye, ya, Facebook, ocupo Facebook. Facebook se actualiza y les queda la embarrá, porque ya se acostumbraron a un formato, una tipología de letra, un orden, y cuando a veces Facebook hace cambios bien rápidos, fuertes, pa. Pregúntame a mí. Tú conoces a Mark Zuckerberg, ¿no? El fundador de Facebook, ¿no? Él es el número 1 ahí de los socios de Facebook. Yo sería como el número 7, ¿ya? Más o menos, para que sea muy viejo. Abrí una cuenta de Facebook hace muchos años atrás porque queríamos compartir unas fotos con unos parientes en Santiago y ese era como el propósito. Y de ahí no la pesqué más. O sea, Facebook para mí no era un tema hasta ahora. Entonces, cuando de pronto yo le dije a una de mis hijas, oye, ¿me podés ayudar porque quiero hacer esto de un live? Yo vi esto, cómo funciona y todo lo demás. Me dijo, sí, es muy sencillo. Y me mostraba una velocidad impresionante las cosas que había que hacer. Y le decía, espérate. No te puedo creer que tú estés leyendo a esa velocidad. Ya, no puedes estar leyendo tan rápido. No, pues papá, si es que yo busco lo importante y ahí selecciono y elijo y ahí de verdad, en algún rato dije, ¿sabes qué? Me voy a dar la paja, como voy a leer todo y voy a seguir la instrucción y lo voy a poder hacer, ¿ya? Sin embargo, a la velocidad que funcionan los chicos, ¿no es cierto?, en esta edad actualmente, y efectivamente, como tú dices, todo cambia tan rápido en las plataformas que queda la escoba. Así que yo soy uno de los viejos que le quedó la escoba con el tema del cambio de Facebook. Matías, con tu mate, ¿no? Ahí. Siempre. Siempre.
me recuerda a mi abuelita tomando mate. ¿Ya? Mi abuelita tomaba un mate frente a un brasero, ya, ahí en San Bernardo City, eso queda cerca de Santiago, cerca de Guasilandia, donde yo nací. Yo nací en Requino, por si acaso ahí los que me estén escuchando. Requino es un pueblo que está cerca de Rancagua, Guasilandia. Ya, no, yo nací allá y cuando les comento a la gente de dónde nací, todos me quedan mirando y dicen, ¿y eso dónde existe esa cosa? Como, Ahora hay un registro de que sí existe. existe. En el campo la gente que toma mate, que lleva una vida diferente, ¿cómo será su vida en términos cognitivos, Matías? Eso va bastante ligado a lo que nos comenta Patricio. El mate acá en el norte no es tan extensible, pero en el sur es algo bastante común, en la Patagonia. Y el mate no es como me voy a tomar un vaso de agua o un té. El mate es un ritual que permite la sociabilización. Entonces, ahora por un tema de pandemia, nosotros ya estamos un poco más limitados en que no podemos compartir el mismo mate. Pero si estuviéramos reunidos en persona y con un contexto controlado de todo esto, el mate uno lo va pasando de una vuelta. Si hay 12 personas, entonces la función que tiene es de ir agrupando, de ir facilitando la interacción. Entonces uno no está alejado en cuanto a la tecnología, disperso por allá, la otra persona por acá, y no se miran, no interactúan mucho. Todo lo contrario, el ritual del mate es muy, muy enriquecedor, por eso las personas se mantienen bastante activas. Para mí es algo que va por ahí, más que el simple hecho de estar tomando el mate. Bueno, después uno se acostumbra y ya se va condicionando, que se levanta, tiene que prepararse, ¿cierto? Pero la visión que tiene todo esto es la interacción, la socialización, compartir ideas, reflexionar. Y eso es algo muy, muy importante para el envejecimiento. Por aquí nos ponen, mira, si tú puedes leer, Matías, lo que nos escriben, ¿ah? Solo una persona es la que se va el mate. Eso es. Y tampoco puede decir gracias, ahí es como el dato freak. Si yo le ofrezco un mate a Patricio y me lo devuelve y me dice gracias, después yo no le doy más mate y nos vamos saltando. Entonces tiene todo su dinámica, su forma de vivirlo. Oye, Carolina ahí nos comenta de su abuelo, de 90 años y que le gusta cantar. Y sabe 1000 letras de canciones. Vive en Paihuén, al interior de la quinta región. También es de Guasilandia, debe ser andando en bicicleta, con chupalla, ese tipo de cosas. Por lo menos, ¿no? Me imagino. Pero claro, o sea, yo creo que el tema de vivir en ciertas regiones, alimentarse en otras regiones, debe ser una condición que va haciendo estas personas centenarias. Y de una u otra manera también les genera factores neuroprotectores. Hemos ido derivando en la conversación porque esa es la dinámica de este programa, no tiene una clase una forma de clase, ¿no es cierto? No es clase, esto es conversar y si alguien pensó que aquí iba a empezar a escuchar así como una clase, está completamente equivocado. Ustedes vieron que hay hasta uno que está bebiendo, que eso no puede ser. Ya. Sin embargo, como les digo, son de las cosas que a nosotros nos motivaron a hacer este tipo de programas. Oye, Pato, y con este programa que tú tienes, que comentas que tienes gente de todas partes, me imagino que te deben contar cosas muy entretenidas cuando son de otros lugares, porque cuando uno empieza a comunicarse con gente de otros países, sale una de comentarios que debe ser muy entretenido. Sí, hay todo un mundo ahí, pero mira, lo que tocaste anteriormente, recién, ¿cierto? A las zonas, a los lugares geográficos, ¿cierto? Se ha estudiado y hay reportajes, hay libros, ¿cierto? De las Blue Zone, las zonas azules, Sí. que han sido, ¿cierto? Consideradas zonas longevas donde viven muchos centenarios, ¿ya? Y en los estudios partieron por ahí en Italia, en Cerdeña, y empezaron a ver que también había una población en Estados Unidos y había una población en Japón, y empezaron a ver qué hacía, ¿cierto? Que las personas vivieran tanto tiempo, ¿cierto? Que vivieran los centenarios. Por ahí dan las claves. De hecho, si lo buscan en YouTube, hay un reportaje de Megavisión súper, súper bueno, donde salen todas las claves para el buen envejecer. Y menciona, por ejemplo, lo que decía el Matías recién.
que el mate es un encuentro comunitario, ¿ya? Y por ejemplo en Cerdeña le dan el valor importante a que la gente haga vida comunitaria. O también a que prepare sus alimentos, a que cultive sus alimentos. Y la vida rural, el caminar, el andar en bicicleta, como dijiste tú recién. La Carito ahí está comentando que anda a caballo, ¿cierto? El abuelo o la gente por allá, ¿cierto? Yo también vengo de una zona bien rural. Entonces, también tenemos que mirar eso, la forma y el estilo de vida que nosotros llevamos. Y en relación, ¿cierto?, a esta interacción con personas de otros lugares, también hay dos temas ahí importantes. Uno, el uso del lenguaje, las palabras, ¿cierto? Las personas mayores también, y hay una tendencia importante al uso del lenguaje bien, ¿cierto?, más cotidiano y más popular, ¿ya? Y yo, en la práctica, a veces le pregunto a una persona, ¿usted tiene dificultades para tragar? ¿Se ahoga? ¿Se atora con la saliva, con los alimentos? No, me dicen. ¿Se trapica? Sí, me dicen. Y es lo mismo, ¿cierto? El trapicar, una palabra que se usa muy comúnmente que en el mapudungún, y ahí hay una relación, ¿cierto?, importante. Y se da esto también. Cuando estamos conversando o cuando ocupamos palabras, las personas de México o las de República Dominicana, o no comprenden o nosotros no, y nos vamos aclarando, y eso se transforma en una oportunidad también de aprendizaje e interacción. Entonces, hoy día es cierto que creo que dentro de las claves del envejecimiento está la interacción social, y dentro de la interacción social está la relación intergeneracional, ¿cierto? Cómo nosotros podemos relacionar personas de distintas generaciones y cómo podemos aportarnos. Por ahí también Mauricio lo mencionó, que le preguntaba a sus hijas, ¿cierto? Ahí de lo de la tecnología, que pasaba muy rápido. Nos pasa cuando son familiares. Cuando trabajamos en esto con otras personas, no tomamos más paciencia, ¿cierto? Vamos más con otros tiempos. Y también, por otro lado, esto de la multiculturalidad, ¿cierto? Creo que hoy día también tenemos la oportunidad de conocer distintas culturas. Esto de la interconexión nos permite, y yo creo que también es una de las claves importantes para el buen envejecer. Sí, definitivamente. Yo pensaba en lo que tú decías y estaba tratando de acordarme de tantas cosas. O sea, no estaba tratando de acordarme, se me vienen miles de recuerdos al mismo tiempo que estamos conversando, y ahí es cuando uno dice, mira, fíjate que esto es una de las cosas más entretenidas y que puede favorecer mucho el tema cognitivo, conversar, recordar cosas, ¿no es cierto? Pero también yo creo que una de las cosas clave, escribir, escribir. Nuestros mayores dejan de escribir en algún instante, ya no todos mantienen el tema de la escritura, y, y si nos ponemos a pensar, los que estamos en el mundo académico estamos escribiendo todo el rato, ¿sí? Ya, escribimos reportes, escribimos información, todo el rato escribiendo. Pero no es una escritura literaria en prosa, ni poesía, ni cosas por el estilo, sino que es una escritura de tipo científico, que tiene un formato, que tiene un estilo, que tiene una dinámica, qué sé yo, que uno se la aprende y la escribe. Sin embargo, escribir una carta es una de las cosas más importantes que podrían hacerse actualmente. Y uno dice, pero espérate, si está el WhatsApp, si está ¿cómo se llama? Está no sé, le mando un mensaje de correo, es lo mismo. No, escribir tiene otra dinámica que ayuda mucho, y sobre todo ayudaría a prepararse para ser viejo. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de considerar, de promover como un elemento a hacer. Escribe una carta y sácale una foto. Se me ocurre así como, ahora sí, ¿no es cierto? Porque, claro, uno dice, ya, pero es que no voy a mandarle una carta por correo, no voy a ir al correo. No, ya, sí te creo que eso ya, de repente uno le dice, ¿tú conoces la estampilla de los cabros más chicos? Y dice, ¿qué es eso? Una carta, no, como tipos de conocimiento de tipos literarios lo conocen en el colegio, pero que hayan escrito una carta, que hayan recibido una carta, no, el cartero ya no es cartero, es cuentero, trae cuentas nomás, pues, y es lo único que te trae, y ahora cajas de paquetes de Amazon, no sé, pero cartas ya no llegan, piensa tú en eso. Yo cuando estaba en la universidad todavía se escribía, imagínate, todavía se escribían las tarjetas de Navidad. Imagínate que eso desapareció completamente, ¿ya? Y ahora es chistoso porque de repente te llegan mensajes así, feliz cumpleaños, en Facebook,
Yo en Facebook además pongo fechas falsas y me felicitan 2 veces al año. Son de las cosas que aparecen por ahí. No sé. Son de las cosas que se me ocurren ahora de ir como comentando, ¿no es cierto?, que serían importantes de tratar de promover, escribir, comunicarse, conversar. María Paz nos pone algo acá que es clave, que es escribir diarios en tiempos de pandemia. Mira qué importante podría ser esto, ¿ah? Y qué útil, qué útil. Yo creo que esas cosas son de las que uno dice, pucha, ¿cómo incentivar? Bueno, por aquí lo vamos haciendo, ¿ya? Mauricio, bueno, saludar a Paz, ¿cierto? Le mando muchos cariños y tomándome este comentario, contarles un poquito a quienes nos están mirando, ¿cierto? A través de Jerópolis de la Universidad de Valparaíso, que ustedes yo sé que conocen porque tuvimos la oportunidad una vez de ir con la directora, con Viviana García, ¿cierto? A contar, ¿cierto? Lo que se trabaja ahí en Jerópolis. Jerópolis son colaboradores de nuestro programa Jerosum. Y ahora hay una convocatoria de un diario íntimo para las personas mayores para que escriban su diario de vida, ¿cierto? El vivir de lo que están sintiendo, de lo que está pasando, y va a haber una publicación de estos diarios de vida, así que ahí está la invitación para que revisen. Creo que es clave, ¿cierto? Y lo que tocaste hoy día ahora es acerca de la escritura también. ¿Cuánto escribimos a lápiz, por ejemplo? Esa es una cuestión, pues, es un gran tema, po. Imagínate que hay gente en otros países que no conoce los lápices más o menos, que parten con el teclado, pues, parten escribiendo con el teclado, o sea, y la escritura ahora, por ejemplo, ha tomado un súper aliento el tema de la escritura, pero la escritura como dibujo, la gráfica ya, es otra cosa, ¿ya? Parece que pasó una moto cerca de tu casa, Matías. Sí. Estamos en vivo. Sí, no, es un tema esto de la escritura. Pero mira, tú bien dices una cosa, Pato, que es el tema de los adultos mayores, ¿no es cierto?, que escriban algo. Pero yo lo que pienso es en la gente joven, ¿ya? En la gente joven, en escribir ahora. Son pocos los que escriben ahora porque están pegados al teléfono. Y dicen, pero si yo escribo, sí, en el teléfono. Pero es distinto a la escritura a mano porque hay una comunicación de la corteza motora, ¿no es cierto?, del cerebro que tiene vinculaciones con la escritura a mano, que es un tema no menor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se sabe que los chicos que toman apuntes a mano versus los que toman apuntes en el teclado del computador tienen mejor retención en la memoria. Ese es un tema no menor y se ha investigado con grupos grandes de personas. Entonces, yo creo que es un tema que bien deberíamos considerar. Oye, Matías, Dime, Mauro. ¿qué recomendaciones, sí, ¿qué recomendaciones le damos a la gente joven ahora? Las recomendaciones a la gente joven, yo creo que es lo que está sustentando todo lo que hemos conversado, porque increíblemente hemos hablado de la multiculturalidad, de el trabajo en comunidades, de escribir, pero desde mi perspectiva todo eso tiene un factor común que está en la base y que es algo que mencionó Patricio, que tiene que ver con el sentir. Entonces, todas las actividades que se están realizando, que tienen este sentir, esta carga emotiva, son las que perduran en el tiempo y son mucho más sencillas de recuperar. Entonces, si yo estoy frente a una comunidad interactuando, tomándome un mate, muy feliz, evocar esos recuerdos es mucho más sencillo, por tanto perduran más. Lo mismo, si yo estoy escribiendo una carta, posiblemente una persona que escriba un mensaje de texto por WhatsApp a una persona ahora no lo recuerde en 2 días, pero quien está escribiendo una carta lo va a recordar por años. Lo mismo que nos decía Paz, escribir estos diarios. Entonces, cualquier actividad que se realiza mientras tenga una carga emotiva importante es algo significativo para las personas y facilita mucho esta recuperación de información. Uno dice, cuando hay una persona que está estudiando y está con esta tensión a última hora, no logra sentar esos recuerdos. ¿Por qué? Porque está bajo presión. Pero cuando lo hace por amor a lo que está estudiando, ¿cierto? Por entender mucho más, hay un contexto que es grato, que se puede compartir, por ejemplo, en este momento nosotros,
lo vamos a recordar más adelante, en un par de años, y va a decir Patricio, no, me invitaron unos colegas que estaban un poco locos en Iquique, pero fue una experiencia Lo gratificadora. invitamos a una cápsula espacial, sí. Imagínate. Claro. Entonces todo eso ¿Qué están fumando estos cabros? Emotiva que facilita la recuperación de información, por tanto, va a ir enlenteciendo este proceso que tiende al declive. Yo creo que por ahí está la clave, independiente de la actividad que uno esté realizando, y es algo súper importante para la terapia, que cuando uno considera, uno no hace la misma terapia para todos los pacientes, por eso, la parte esencial, uno hace una anamnesis, ¿cuáles son los gustos de esta persona? Pero no es porque yo sea una persona metiche que me interesa saber si iba de pesca, si era escritor, si dibujaba, es porque las actividades que yo estoy realizando tienen que tener sintonía con eso, porque con esa motivación, esa persona es mucho más sencillo que esté interiorizando y luego pueda decodificar toda esta información. Entonces yo creo que independiente de la modalidad, la clave está en la emotividad que tiene, en el sentir para esa persona. Oye, una de las cosas que pasa con la gente mayor es que toman el micrófono y no lo quieren soltar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una tendencia a tomarse el rol de yo quiero hablar, voy a ser parsimonioso, ¿no es cierto? Quiero darle un discurso. Y cuando uno le dice, ya, que el abuelo haga el salud, todo el mundo está como, ya, pero apúrate, porque hace unos discursos así, ¿no es cierto?, eternos. Son de las cosas que cambian cuando uno se va poniendo más viejo. Hay un tema pragmático que va cambiando, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que es bien interesante de mencionar ahora. Si yo era tacaño de joven, de viejo voy a ser 10 veces más tacaño. Si yo era envidioso de joven, de viejo voy a ser tremendamente envidioso. Los rasgos de personalidad se empiezan a acentuar con la vejez. Así que una de las cosas que podemos ir haciendo es ir monitoreando cómo estamos ahora para proyectarnos al futuro. Porque cuando estemos de viejo, no sé, yo me imagino a mi pobre hija cómo lo irán a pasar, pero voy a tratar de aguantarme. Yo siempre he dicho, voy a tratar de aguantarme, y si no me aguantan, por favor, al geriátrico. Algo así. No, es complejo. Sí, yo creo que ahí, ¿cierto? Hay muchas cosas dando vuelta en relación, ¿cierto?, a lo que nosotros también le otorgamos a la edad, ¿cierto? La edad pasa a ser hoy día también una referencia, ¿cierto? Pero también hay muchos estereotipos con respecto a lo que es la edad, ¿cierto? Hay muchos estereotipos y yo creo que esos estereotipos hay que comenzar a derribarlos. Lo que tú mencionas en relación a los rasgos de la personalidad, claro, ¿cierto? Nos vamos estructurando con el paso del tiempo. Si yo miro para atrás, antes era más desordenado, ahora siento que voy un poquito más ordenado por la vida, espero llegar a mayor también, ¿cierto? Se van acentuando algunos rasgos y por ahí echarse, mirar, pues, o sea, si por ejemplo, soy una persona que tengo dificultades para establecer redes, amistades, ¿cierto? O constantemente me estoy peleando con el resto, ¿cierto? No me llevo bien con mis vecinos, no me llevo bien con la gente del trabajo, tengo problemas de comunicación. Veamos qué está pasando, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? La salud mental, ¿cierto? Es fundamental, trabajarla a tiempo, ¿cierto? Para que obviamente no tenga repercusiones en otras etapas de la vida. Cada etapa de la vida tiene muchas repercusiones en la que viene, ¿cierto? Ahí cuando hablaste, ¿cierto?, del tema de, ojalá, de llevar un diario íntimo ahora, de darle esta emoción de lo que estamos viviendo un momento histórico, o sea, es muy negativo lo que está pasando, pero... Oye, sí, la Camila me decía eso. Hace 100 años no había... Sí, y me dijo, la Camila González, ¿eh? La Camila González, se imaginarán quién es, pues es mi hija, ¿ya? La Camila González Vidaurre. Ella me decía el otro día, papá, ¿te imaginaste tú estar en un momento histórico alguna vez en tu vida? Y yo decía, o sea, ya estuve en uno, yo andaba marchando ahí, por el tiempo de la dictadura, ya estuve en algo, ¿no? Ya, sí, pero ahora está la Fox. Sí. Ahora es algo que nos involucra a todos, ¿cierto? Entonces, y además estamos ante una cuestión que es que no lo vemos, entonces, y que no sabemos qué va a pasar. Ya, entonces, la invitación por ejemplo, a escribir para en unos, no sé, 20 años más, mirar para atrás y ver
qué estábamos sintiendo, qué estábamos viviendo y quizás también cuánto aprendemos de lo que estamos pasando hoy día, ¿cierto? En nuestra forma de ver a las personas mayores, en nuestra forma de vivir, yo creo que también ya cambió, ya está cambiando. En cómo nosotros como jóvenes también hoy día cuidamos nuestro entorno y un sinfín de situaciones, ¿cierto?, que estamos viviendo que son históricas y que quizás agarrar el lápiz y en un cuadernito tomar, ¿cierto?, la caligrafía que nos enseñaban en el colegio, o ver o comparar, ¿cierto?, cómo estaba con esa caligrafía, cómo hemos perdido de repente, ¿cierto?, la grafomotricidad al escribir. Sería un tremendo ejercicio si nosotros queremos envejecer de forma saludable. Oye, yo les tengo que contar algo que es un secreto, pero bueno, se lo voy a contar igual. María Paz guardó las cartas de amor que yo le escribía, ¿ya? Y el otro día, cachureando y ordenando, de repente encontramos un cofre, ¿ah? Y saca unas cartas ahí y dice, mira, ¿te acuerdas de esto? Y yo, así como, y me puse a leer y decía, yo escribía esto, ¿qué pasó entre medio? ¿Dónde lo perdí? ¿Dónde perdí todas esas habilidades? Sí, pues, efectivamente uno las pierde porque no sigue escribiendo. Ah, bueno, yo he seguido escribiendo, Matías es testigo de que he seguido escribiendo y hasta gané un concurso. También eso. Pero a lo que voy yo es que efectivamente creo que es clave poder hacer este tipo de cosas ahora aún es tiempo. Yo creo que todavía tengo tiempo, ¿eh? Yo creo que por lo menos voy a durar unos 30 años más, eso es lo que yo espero, ¿ya? Tuve un abuelo que vivió hasta más de los, ¿cuántos años? Un abuelo paterno más de los 100 años. Era bueno para el tinto y creo que también esa era una de las claves, ¿ya? Mi abuelo paterno, como les decía, murió de más de 100 años. Mi abuelo paterno no, porque tenía un problema. Mi abuelo paterno fumaba, ¿ya? Y eso fue un tema que le jugó en contra, ¿no es cierto? Y él falleció de un infarto, ¿ya? Entonces, de las cosas que uno dice, chuta, ya, bueno, y tendré que dejar de fumar. Sí, obvio, es de las cosas que hay que hacer ahora, ¿no? Igual que el ejercicio, imagínense que vamos perdiendo la masa muscular cada decenio. Yo intento hacer ejercicio, lo intento, ¿ya? A veces lo logro. Tomando esas palabras, que es súper importante, mencionar lo del ejercicio, lo decía también Patricio al iniciar, porque la mayoría de las personas el ejercicio lo liga a la masa muscular, a la movilidad, a la flexibilidad, pero el ejercicio está corroborado científicamente que tiene un rol esencial en cuanto al desempeño cognitivo. Entonces, no hay que mirarlo solamente de la persona que va a ganar habilidades motrices. Siempre una persona que se mantiene activa físicamente va a tener una repercusión cognitiva positiva, ¿ya? Y tiene que ver, duda, básicamente. Sí, sin duda. De hecho, y todo eso. De hecho, de las investigaciones que ahora más resaltan, ¿no es cierto?, está el tema efectivamente del ejercicio físico como uno de los que mejora más las habilidades cognitivas, el ejercicio físico aeróbico. Yo vi un programa la otra vez en un TED, una charla donde hablaba una persona, ¿no es cierto?, que mencionaba esto y lo vinculaba con el tema de la demencia de tipo Alzheimer y decía que el ejercicio era una de las claves. Después de ver ese programa me puse a hacer ejercicio, porque en realidad entendí que era una de las cosas que hay que hacer ahora. Y todavía tengo tiempo de hacer algo. No tengo los músculos que tiene Juan, ya que... pero sí, sí, ¿no es cierto? El futuro, por lo menos, hacer algo. Ese es, yo creo que es una de las claves. El ejercicio yo creo que es medicina y tiene impactos en muchas áreas de la vida, previene más de 35 enfermedades crónicas. Tenemos que echarle un vistazo, así como saber desde cuándo, por ejemplo, empezamos a perder visión, desde cuándo empezamos a perder masa muscular. 35 años ya empezamos, ¿cierto?, a la baja. Ya entonces, ¿desde cuándo también hacemos actividad física? Y tampoco que la actividad física es algo limitado solamente para los jóvenes, las personas mayores también deben, con mayor razón, realizar actividad física. Ahora, las últimas investigaciones hablan de lo importante que es el entrenamiento de la fuerza muscular,
porque el entrenamiento de la fuerza muscular te permite, ¿cierto?, combatir la sarcopenia que comienza, como dijimos, en 35, ya pongámosle 40 años, ¿ya? Sumado con el tema de la alimentación, ¿cierto? Y el entrenamiento de la fuerza no significa solamente, ¿cierto?, estar haciendo pesas en el gimnasio, el entrenamiento de la fuerza de la mano, ¿cierto? Ojalá con actividades que sean netamente funcionales que pueda realizar la persona, ¿cierto? Sobre todo en su vida diaria. Yo, por ejemplo, veo a mi tío que vive en el campo, que tiene una alimentación en base a legumbres, que tiene una alimentación en base a lo que él cosecha y cultiva, y un hombre que tiene más fuerza que nosotros tres con mi hermano, o sea, agarra el hacha y de una y se mantiene muy activo en comparación, por ejemplo, es un tío abuelo, con mi abuela, que se fue a la zona urbana y que en la zona urbana cambió su forma y su estilo de vida que tenía en la zona rural. Entonces ahí se nos están mezclando las cosas, ¿cierto? Sobre también qué tan activos somos en nuestra vida, y ahí el sedentarismo es totalmente negativo, ¿cierto?, para el envejecimiento. Oye, Pato, tienes toda la razón. Me hiciste recordar, nosotros nos vamos los veranos para Puerto Vara, ¿ya? Nos vamos para allá, tenemos una cabaña, qué sé yo, y nos damos de leñador y todo eso. Tengo una estufita leña y una cocina leña, fantástico. Pero de verdad que con el hacha doy jugo. Entonces el otro día estaba más o menos que pensando en comprarme una estufa a gas, porque en realidad es como que, de verdad es como... Y vino un vecino de nosotros, un vecino de estos vecinos que están a 3 kilómetros, pues el vecino que tiene una lechería, ¿ya? Le contábamos al vecino que no podíamos llegar a la cabaña porque se había caído un árbol, ¿ya? Y finalmente lo levantamos, pusimos unos palos, pasamos. Y el vecino vino así, muerto de la risa, y dijo, no, pero esto es re fácil, y con una cosa que tenía ahí, una murrera, para quitar las murras, dijo, no, le pegué 3 manotazos y lo corté. 3 manotazos eran 3 hachazos, con un palo así como una cosa. Y el caballero tiene 77 años. ¿Ya? Y activo y se mueve para todos lados. Y es lo que tú dices, o sea, la vida cambia efectivamente y de una u otra manera predispone las expectativas de vida en el futuro. Entonces tenemos la condición genética por un lado y tenemos el ambiente por otro lado, ¿ya? Yo me gustaría tener la genética de mi abuelo paterno, ¿no es cierto?, y vivir hasta más de los 100 años. Me gusta el vino, eso, hay alguna herencia por ahí. Matías. También hace no tanto leía también un artículo que mencionaba específicamente eso, un factor protector en cuanto al envejecimiento es la actividad que se hace de forma diaria, y hacían una comparación que es muy interesante. Las personas que realizan una actividad al día o menos, estamos hablando de personas sedentarias, tienen por lo menos un 50 o un 70% más de probabilidades de cursar con cuadros de deterioro cognitivo leve, incluso demencia, que las personas que están realizando 3 o más actividades al día. Entonces eso ya está muy bien fundamentado desde la teoría, así que son cosas que podemos ir trabajando desde, bueno, cualquier persona que nos esté escuchando de aquí en adelante, ¿ya? Y poder transmitirlo también a las personas que son adultos mayores y posiblemente no nos están viendo y no puedan acceder al podcast. Entonces yo creo que eso es un llamado súper importante a que las generaciones que tienen, ¿cierto?, mucho más cercanía con todas estas plataformas se interesen, comienzan a integrar a los adultos mayores y se conviertan en una herramienta que repercuta de forma positiva en ellos. Vamos a hacer una especie de resumen, ¿eh? Yo creo que es como un momento de hacer un resumen de todas las cosas dispersas de las que hemos hablado. Se juntaron 3 dispersos a hablar de un tema y es como, bueno, pero lo intentamos. Y además, sí, y además era una cápsula espacial. Oh, por Dios. Ya. Pero vamos a tratar de hacer una especie de compendio final como para poder ir así dejando un recuerdo, cosa que los que nos escuchen en el futuro, porque estas cápsulas, estos videos, si ustedes se fijan, estamos modificando el tiempo. De una u otra manera, lo que estamos haciendo es encapsular el tiempo. ¿Ya? Cuando uno deja esto y lo deja grabado ahí, después nos vemos, yo después me veía y decía, bueno, leceras que hablo. Pero bueno, es lo que hay, ya, es lo que hay.
Sin embargo, creo que de alguna u otra manera, al almacenar esto en una cápsula de tiempo, como queda ahí guardado, permite que otra gente lo pueda escuchar después, en el momento que puede. Yo sé que, por ejemplo, ahora había muchos estudiantes que querían participar, pero están en otra actividad. Probablemente después nos escuchen y nos comenten, ¿no es cierto?, acerca de... Y para ellos y para todas las personas que nos están escuchando ahora en vivo y en directo, o nos escuchen después, vamos a hacer una especie de resumen. Vamos a darle primero la palabra a Patricio para que nos vaya resumiendo desde una perspectiva, después Matías, y voy a ir cerrando yo para que ya nos vayamos despidiendo de esta sesión. Patricio. Mauricio, gracias. Mira, desde mirar, ¿cierto? Y desde convivir con personas mayores, creo que tenemos, sobre todo quienes estamos trabajando en esta área, una tremenda oportunidad. Y esa tremenda oportunidad es decidir cómo, ¿cierto?, vamos a envejecer y cómo vamos a llegar, ¿cierto?, a cuando seamos personas mayores. Muchas personas dicen, oye, yo no quiero ser cacho para mi familia, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto me hago cargo yo de eso, ¿cierto? Sobre todo también pensando en que las configuraciones familiares ya son totalmente distintas. Hay menos niños, entonces también hay menos, las generaciones de recambio, ¿cierto?, van a ser menores, entonces tenemos que cada vez ser más autosuficientes. Creo que tenemos que ser cada vez más ¿cierto? La autovalencia, ¿cierto? La autonomía, favorecerla siempre. Y yo esto de la vejez, esto lo veo desde distintas dimensiones que interactúan. Para mí la actividad física como clave del buen envejecer es importante. Punto uno. La alimentación saludable y pensada sobre todo en nuestro intestino, ¿cierto? Yo ya dejé las carnes, estoy en un proceso importante, ¿cierto? De ahí de pasar a un proceso de vegetarianismo, de vegano, quizás, no sé, por ahí creo que uno tiene que también ir viendo a lo que se va enfrentando, pero también qué tan consciente es la alimentación. Las relaciones sociales que mantenemos, ¿ya? Que nos van a permitir mantenernos activos también. Oye, hay que hacer un énfasis a eso, Patricio, el tema de la red social que podamos establecer ahora, pero red social no a través de un teléfono, es red social con personas. Júntate con los amigos a conversar, pero sin el teléfono. Es como, júntate a tomarte una chela, no sé, júntate a conversar y con tu directamente. entorno. Por ejemplo, los vecinos, ¿cierto? Las comunidades con las cuales nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Cuánto compartimos ahí es fundamental dentro de lo que significa, ¿cierto? También el buen envejecer. ¿Qué relaciones mantenemos hoy día también? Son las que nos van a mantener mañana también conectados con el mundo y una red de soporte importante. Y algo que han mencionado también, ¿cierto? Y que tus hijas mencionaron del tema de la salud mental, que hoy día, sobre todo la situación que estamos viviendo, ¿cierto? También para mí es una de las esferas importantes del buen envejecer. Sí. Matías, ¿qué puntos más le sumamos? Es súper completo lo que dice Patricio. A lo mejor por ahí, más que haciendo resumen, es informar para las personas que no están en conocimiento de qué es lo que puede hacer un adulto mayor cuando ya estemos restableciendo la situación de normalidad que vamos a tener y qué es lo que ellos pueden hacer. Existe actualmente a nivel nacional un programa que es Más Adultos Mayores Autovalentes, en el que se está trabajando bajo 3 modalidades que tienen que ver con la funcionalidad, ligado a evitar caídas, por tanto, a los aspectos motores. Hay un componente cognitivo y hay otro componente de calidad de vida. Entonces, cualquier persona que tenga más de 65 años de edad, que esté en el sistema de FONASA, con EMPAM al día, ¿cierto? Eso es importante. Tiene que tener ¿Solo de FONASA? ¿No tiene la opción de otra ISAPRE? Eso es lo que describe desde el ministerio, por lo menos. Ya. Y ahí está el trabajo ligado a un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional. Desafortunadamente, aún no se menciona el fonoaudiólogo en estas guías, pero aparece la opción, la deja abierta, el escrito, porque también menciona otros profesionales que estén capacitados y ahí nosotros vamos entrando fuerte en lo que tiene que ver con estimulación cognitiva. Entonces, para todas las personas que tengan adultos mayores que sean funcionales o que estén en riesgo de perder la funcionalidad, pueden contactarse con los SPAM generalmente que están alojando estos programas
y tratar de ir mejorando la participación, porque tienen un enfoque que es bastante comunitario. La idea es que estas personas sean funcionales y puedan sociabilizar, ser parte activa de la sociedad. Así que eso es como a tener presente. Yo creo que una de las claves, aparte de todo lo que han mencionado ustedes, es desafiarse en términos cognitivos a hacer cosas que no podemos hacer, que no creamos que somos capaces de hacer, como esto que estamos haciendo nosotros ahora. Créanme que esto es un desafío, porque es meterse en temas tecnológicos y de sistemas que no conozco. Yo, por ejemplo, no conocía, ¿ya? Y para mí es un desafío, tal como cuando intenté tocar el violín, pero ahí me echaron de la casa, así que dejé de tocar el violín, ¿ya? Pero efectivamente tiene que ver con cómo es que nosotros nos desafiamos a hacer cosas diferentes, cosas difíciles. Yo creo que esa es una clave que nos permite mantenernos con un nivel de juventud cognitiva, con un nivel cognitivo alto, en la medida que eso lo vamos planteando como una cosa constante. Para mí, hacer clases, ser docente, es un desafío, ¿ya? Y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y una de las cosas que busco con eso precisamente tiene que ver con mantenerme cognitivamente sano, ¿ya? Yo creo que sería distinto si mi estilo de vida fuera diferente, estaría más viejo aún. Y el hecho de convivir con gente joven, uno se siente joven. Bueno, yo me miro al espejo y digo, ¿quién es ese viejo que está al otro lado? ¿Ya? Porque yo me siento una persona mucho más joven de lo que tengo la imagen, ¿ya? Ese elemento como para considerar también a futuro. Así es que, bueno, hemos paseado por diferentes elementos, nos hemos dado por hartas vueltas, ¿no es cierto? Como les comenté al principio, Patricio tiene un programa relacionado con estos temas, por eso lo buscamos y lo invitamos, ¿no es cierto? Y lo convencimos de que participara desde Santiago hoy día. Matías es parte de la tripulación, ya no hay nada que hacer, Matías, te va a tener que quedar como piloto, ya. La cápsula por dentro. Ya, y la verdad es que de las cosas que hemos ido aprendiendo hoy día, tenemos que recordar todo esto que hemos mencionado. Alimentación, ejercicio. Como pone ahí Camila, aprender un idioma. Es clave aprender un idioma nuevo, ¿ya? Resolver problemas, pero sobre todo desafiarse a hacer cosas que uno dice, no, ¿cómo voy a poder hacer esto yo ahora? ¿Ya? Funcionamiento ejecutivo. Eso es. Bien, ya vamos llegando al final del programa. La verdad es que nos extendimos más de lo que esperábamos. Generalmente tratamos de dejarlo en 1 hora porque creemos que ya es mucho 10 minutos, pero es tan entretenido conversar que en realidad siempre nos pasamos un buen rato, ¿ya? Y queremos invitarlos desde ya al próximo capítulo de la próxima semana, porque ya esto es muy entretenido, así que lo vamos a ir haciendo semanalmente. Y la próxima semana ya tenemos un tema que es autismo en tiempos de pandemia. Vamos a tener invitados muy especiales. Va a participar con nosotros Sebastián Centeno, quien es psicólogo de acá de la región y que se ha dedicado a los temas de autismo. Y desde Temuco nos va a acompañar una mujer autista, que no me recuerdo su nombre en este rato, pero de repente Sebastián, si lo pone por ahí, me voy a acordar. Y van a participar, ¿no es cierto? Vamos a participar en el mismo esquema. Sobre todo porque lo quisimos enfrentar desde la perspectiva de la realidad que estamos viviendo hoy día. Ya no tanto de la inclusión, de la temática más tradicional del autismo, sino de cómo sobrevivimos. Imagínate nosotros que somos personas normales, ¿no es cierto? Que no tenemos, normales entre comillas, yo no me considero para nada normal, pero que tenemos un estilo cognitivo que somos, ¿no es cierto?, funcionales más o menos dentro del esquema. ¿Cómo estamos sobrellevando esta pandemia, este encierro, los que estamos en cuarentena? Imagínate las personas con autismo. Entonces, de eso trata el próximo capítulo de la próxima semana, al cual ya invitamos cordialmente a todos los que nos estén escuchando o que nos escuchen después. Y por mi parte empiezo por darle las gracias a Patricio, que está hoy día, ¿no es cierto?, con nosotros. Consuelo Martínez, me pone ahí Sebastián, que es la persona que nos va a acompañar la próxima semana. Patricio, muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos cordialmente para futuros eventos, porque lo más probable es que hablemos de alguna otra cosa, más que te seguro, ¿ya? Pero siempre en el mismo estilo, ¿ya?
Gracias por la invitación, ¿cierto? Como mencionaste ahí, siempre es grato mantener conversaciones. Le guardo mucho cariño, ¿cierto? Con quienes conocí trabajando allá en Iquique, así que aprovecho de saludar a Juan, que comentó por ahí, a La Paz, a la Carito Valenzuela, a la Carito Carmona también, que estuvo. Así que qué gusto poder mantener este contacto. Cuenten conmigo para conversar acerca de estos temas. Me gusta mucho poder también un poquito compartir y aprender, por supuesto, porque también me han entregado ciertas visiones y perspectivas distintas de cómo se aborda, ¿cierto?, desde cada una de las miradas esto. Así que felicitaciones por el espacio. Yo creo que hoy día, a través de este tipo de comunicación más cotidiana, más en la conversación, los aprendizajes se hacen mucho más significativos. Así que creo que es una tremenda herramienta, sobre todo para los chiquillos que están formándose en fonoaudiología, y atreverse, por supuesto, a esto de usar la tecnología. Así que muchas gracias. Y por supuesto agradecemos al copiloto Matías, ya para que la próxima semana también ojalá nos pueda acompañar ahí en los mandos. Ya, por mi parte me despido y bueno, les doy las gracias por habernos escuchado en esta nueva volada, ya, porque son realmente unas voladas, pero que lo hacemos con mucho cariño porque lo que buscamos es esencialmente poder compartir con ustedes algún conocimiento que tenemos sin hacerlo denso. Ya, así es que esa es un poco la idea. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao, Hasta chao. la próxima. Chao.